Buenas tardes, somos el grupo número 5 y les vamos a hablar sobre la metodología SLP, más conocida como Systematic Layout Planning, para la materia de Administración Logística SPOL. El método SLP es una forma organizada para realizar la planeación de una distribución. Comprende de tres partes. El análisis, donde se analiza el flujo del producto y sus etapas en las que se va a ir formando el producto completo. Es importante porque influye en la organización de las instalaciones. La cantidad también es importante. Se le da prioridad a las áreas que solicitan más volumen. Además, es importante realizar un diagrama relacional de recorrido y actividades para analizar la distribución y sus movimientos, para organizarlos y que no interfieran entre sí. La síntesis. Se realizan los diagramas de relaciones para determinar la distancia que debe haber entre las áreas. Se analiza los factores que influyen para determinar la cercanía y luego generamos varias alternativas. Y por último tenemos a la evaluación, donde se realiza la evaluación de las alternativas y se escoge la opción que le genere mayor beneficio. Los elementos bases del método SLP son 5 elementos a partir de los cuales se resuelve el problema para la distribución en la planta. El producto o material que debe fabricarse, incluyendo materias primas, piezas compradas y productos terminados o semiterminados. La cantidad o el volumen de cada variedad de producto o artículos que deben ser fabricados. El recorrido o procesos, es decir, las operaciones y su secuencia o el orden en el cual se están realizando. Los servicios anexos, actividades de soporte y funciones, que son necesarios para la realización de las operaciones de fabricación y montaje, de manera que las instalaciones y los productos funcionen con normalidad. El tiempo o toma de tiempos, que relaciona el producto, la cantidad, el recorrido y los servicios anexos, e influye en ellos de manera directa, ya que nos permite precisar cuándo deben fabricarse los productos y en qué cantidades, cuánto durará el proceso y qué tipos de máquinas lo acelerarán, qué servicios son necesarios y su situación, entre otros. Los principios en los que podemos regir los criterios de selección son principio de mínima distancia, principio de circulación, principio de espacio cúbico, principio de satisfacción y seguridad y el principio de flexibilidad. El procedimiento para realizar el método SLP. Paso 1. El análisis del producto y cantidad. Lo primero que se debe conocer para realizar una distribución en planta es qué se va a producir y en qué se va a producir y en qué cantidades. Y estas previsiones deben disponerse para cierto horizonte temporal. A partir de este análisis es posible determinar el tipo de distribución adecuado para el proceso objeto de estudio. En cuanto al volumen de información, debemos prever que pueden presentarse situaciones variadas, ya que el número de productos puede variar de uno o varios cientos o millares. Paso 2. Análisis del recorrido del producto o el flujo de producción. Se trata en este paso de determinar la secuencia y la cantidad de los movimientos de los productos por las diferentes operaciones durante el proceso. A partir de esta información del proceso productivo y de los volúmenes de producción, se elaboran las gráficas y diagramas respectivos para el flujo de los materiales. Y por último, el paso 3, el análisis de relaciones entre actividades, conocido como el recorrido de los productos, que debe plantear el tipo y la intensidad de las interacciones existentes entre las diferentes actividades productivas, los medios auxiliares, los sistemas de manipulación, los diferentes servicios de plantas, etc. Estas relaciones no se limitan a la circulación de materiales, pudiendo ser esta irrelevante o incluso inexistente entre determinadas actividades. La no existencia de flujo de materias entre dos actividades no implica que no pueda existir otro tipo de relaciones que la determinen. Por ejemplo, la necesidad de proximidad entre ellas o que las características de determinado proceso requieran una determinada posición en relación a determinado servicio auxiliar. El flujo de materiales es solamente una de las razones para la proximidad de ciertas operaciones, unas con otras. Aquí podemos observar el diamante de relaciones, donde se encuentran los departamentos y la relación en la que se va a clasificar. Algunas personas la realizan en forma de tabla en Excel. Lo importante es conocer los códigos de relación. A es absolutamente necesaria, E especialmente importante, I importante, O ordinario, U sin importancia y X rechazable. Aquí podemos ver un ejemplo de la tabla de relaciones realizada en Excel.
Los códigos de razón los define la empresa y pueden cambiar. En este ejemplo tenemos 9 códigos de razón, los cuales los describen como 1. Utilizan la misma información. 2. Comparten el mismo personal. 3. Comparten el mismo espacio. 4. Existe algún grado de contacto personal. 5. Existe contacto a través de documentos. 6. Secuencia de flujo de trabajo. 7. Realizan trabajo similar. 8. Utiliza el mismo equipo. 9. Molestia por causa de olores. Se ponen los códigos debajo de los códigos de cercanía, es decir, colocamos los departamentos de manera horizontal y vertical para poderlos unir y los vamos categorizando en base al código de relación y al código de razón que puede variar entre empresas. Una vez realizada la matriz, se recomienda realizar una tabla donde se coloca cada una de las letras, excepto la U, para hacer un resumen de las categorías. En esta tabla tenemos, por ejemplo, que el código A, la categoría A, tiene una relación del 1 con el 2, el 4 y el 5. Y tiene una relación del 2 con el 5 y del 3 con el 5. La letra E, que es especialmente importante, la tienen el departamento 1 con el 6, el departamento 2 con el 7 y el departamento 3 con el 8. La letra I, que es importante, la tienen el departamento 1 con el 7, el 4 con el 6. La letra O, que es ordinario, los cuales tienen varias conexiones, las tiene el departamento 1 con el 3 y el 1 con el 8. El departamento 2 con el 3 y el 4, el 3 con el 4 con el 8, el 6 con el 8 y el 7 con el 8. Y rechazable, donde solo hay una conexión, es el departamento 2 con el departamento 8. Hay otros tipos de codificación de cercanía, por ejemplo, con líneas. La línea cuádruple, por ser relación absolutamente importante, la línea triple de especialmente importante, la doble de importante, la línea unitaria de normal o ordinario, sin línea en poco importante y la línea en picos con no recomendables. En el gráfico podemos observar que obtienen línea cuádruple los departamentos S3 y S6, quiere decir que son absolutamente necesarios. En cambio, en el S4 y el S5 no poseen línea que los una, es decir, son poco importantes. Además, también se los usa con un peso numérico. Por ejemplo, la categoría A de peso numérico 16, la categoría E de peso numérico 8, la categoría I de peso numérico 4, la categoría O 2, la categoría U 0 y la categoría X 80. El número es elevado para poder tomar en cuenta el peso de la cantidad. Esta es una propuesta de diagrama de organización. El gráfico muestra que, por ejemplo, el departamento 2 y el departamento 5 son departamentos que deben estar centrales, ya que tienen conexiones con otros departamentos. El departamento 2 tiene conexión con el departamento 1, con el departamento 5, y el departamento 5 tiene conexión con el departamento 3, el departamento 1 y el departamento 2. Existen varias formas de realizar estos esquemas de organización, depende de cada organización. Muchas gracias. Bueno, se va a realizar un ejercicio de balanceo de línea de producción. En este caso, el ejercicio plantea que el equilibrio esa línea utilizando el tiempo más largo de la tarea, con base en una previsión de 1000 unidades. Aquí nos dan una tabla con tareas de la A a la L, especificando el tiempo de la duración de cada tarea. El balanceo de línea de producción lo que va a hacer es ayudarnos a distribuir las cargas de trabajo de una forma equitativa, sin que una tarea tenga mucho más tiempo o una tarea menos tiempo, y de esta manera se mantenga equilibrado. Entonces se debe hacer un diagrama de precedencia, en este caso se empieza con la tarea número A, y así sucesivamente hasta completar las tareas con el tiempo estipulado. Se hace primero una sumatoria de todas las tareas y ahí se procede a realizar la producción disponible. En este caso, para este ejercicio se va a plantear que son 7 horas y media laborables. Entonces se plantea 7.5 por los segundos, sería 3600. Entonces tenemos que son 27.000 segundos al día, o sea, el tiempo disponible cada día. La producción son 1000 unidades
el TC, que nos ayuda al tiempo de producción. El TC nos ayuda para poder saber el tiempo de producción por día dividido para la producción diaria requerida. En este caso son los 27.000 dividido para las 1.000 unidades de producción. El NT nos ayuda a determinar el número teórico mínimo de las estaciones de trabajo requeridas para poder satisfacer la limitación del tiempo del ciclo. Entonces, se selecciona la sumatoria de las tareas 148 dividido para el TC. Y nos da 548, que redondeado de 6. Ahora se deben plantear dos reglas. Aquí tenemos una lista de las heurísticas de reglas. En este caso, se va a seleccionar el tiempo más largo de la tarea y como segunda regla, el mayor número de las tareas disponibles. Entonces, se va a proceder a ir a estación por estación. Entonces, vamos a la primera estación, en la que se debe empezar por la letra A, por la tarea A. El tiempo de la tarea es de 15 segundos. La tarea seleccionada, como es la única, entonces se pone A. En este caso no aplica. La tarea asignada es A. El tiempo es 15. El tiempo disponible en la estación es ya. Entonces, ahora para sacar el tiempo de la estación disponible es el TC menos el tiempo de la tarea asignada, que son 12. Entonces se procede a realizar lo mismo. En este caso, la letra A tiene las tareas B y C. Pero como establecimos la regla número 1, que tiene que ser el tiempo más largo de la tarea, en este caso es la B. Entonces se selecciona la B y son dos tiempos, 24 y 6. En este caso, las tareas de A son B y C. Asimismo, cada uno tiene 24 y 6. La tarea seleccionada es la B. En este caso, como la segunda regla se aplica solo si, por decir, la B y la C tienen el mismo puntaje. Entonces, ahí se debe descartar con la segunda regla, pero en este caso no aplica. Pero como la B dura 24 y solo hay 12 segundos disponibles, se descarta. No se puede realizar. Entonces, vamos a la segunda estación. Entonces, se empieza con la B y C, por donde se quedó. 24,6 de cada uno. Selecciona la B. Entonces, son 24. No, perdón, es la B. Se pone 24 y se repite el mismo proceso. Da un puntaje de 3. Luego la B tiene la tarea D y E, pero también falta la C. Entonces, se ponen las 3, D y E. De cada una es 6, 12 y 18. De acuerdo a la regla número 1, el tiempo más largo es la E. En este caso no aplica. La tarea asignada es la E. No, en este caso tampoco aplica porque solo nos quedan 3 segundos. Y la E tiene 18. Entonces,
ya no se aplica. Continuando, vamos a la estación número 3. Entonces se vuelve a plantear el mismo del anterior, en este caso es la E. No aplica, la tarea asignada es la E. El tiempo de la E son 18 y el tiempo disponible en la estación es 27 menos. Tenemos un total de 9. Como es aquí, la E tiene a cargo la H y la I. Entonces, se procede la C, la D y la I. El 6, 12 y 14. De acuerdo a la regla 1, la escogida sería la I. P, aquí no aplica, no se asigna ninguna tarea porque no hay el tiempo disponible. Entonces se procede a la cuarta estación. Letra escogida. Ah, no, aquí no aplica. Por ahí. El tiempo de la tarea. 14. Quitamos es 10, 14. Es esto. Ahí sí. Ya. Entonces, de ahí la E tiene a cargo. La I, perdón, tiene a cargo la K. Entonces, tenemos, se sigue con la C y D. Y ahora la regla, el mayor es la D. No aplica. Y la D tiene a cargo la H. Entonces se aplica lo mismo. H. No aplica porque no hay el tiempo, solo queda uno, entonces se deja en 0. Se va a la quinta estación. H, la tarea asignada, según la regla 2 es 0, la tarea asignada es H, queda 9. Queda la C y la K. 6,15. En este caso la mayor es la K. No aplica. 15. Y se resta. De ahí le saca, queda la C. Con 6. Entonces es la única. Pero no se puede, no aplica. Solo quedan 3. Se va a la sexta estación.
Sería 27 menos 6. Y ahí todavía queda la F y la G. Tienen 7, 11. Se coge la G, que es la mayor. Y se resta. El tiempo disponible de la anterior estación, no, de la anterior variable menos la actual. Y ahí queda la F con 7. La J, la tarea J, que son 7 segundos. No aplica la regla. En este caso, como quedan solo 3, no se le puede asignar más tareas. Se va a la séptima estación, con la letra J, 7. La J está elegida, no aplica. La J, 7 segundos y 27 menos este aquí. Tenemos por último la L, que son 10 segundos. L, pues, ahí. Ese mismo se resta. Como podemos ver, el NT nos indicaban que iban a ser 6 estaciones, pero debido a cómo se dieron las cosas, resultaron ser 7 estaciones. Ahora, para saber si esta distribución de tareas es la indicada de saber su eficiencia, debemos aplicar la fórmula de eficiencia del balanceo. Entonces, vemos que es la T ya, entonces como decía, para sacar la eficiencia es la T y la T es la suma de todas las tareas en segundos dividido para el número de estaciones, en este caso es 7, diría que serán 7, por 27, que es el tiempo. Entonces se procede a realizar 148 dividido para la suma, para la multiplicación, por 7. Y nos da una eficiencia del 78%. Si se desea, se podría seguir aplicando las reglas heurísticas, cambiando las reglas para ver con qué regla resulta más eficiente el trabajo y de esa manera tener un mejor balance. Y ya se termina el ejercicio. Mi nombre es Ángel Israel Romero Medina, represento al grupo 5 y les voy a hablar sobre el método de eslabones para distribuir las plantas. Primero que nada hay que definir qué es un eslabón. Es el recorrido de un producto dentro de un proceso. Es decir, el producto A primero pasa por E, luego pasa a 1, de 1 a 2, 2 a 3, de 3 a S. La distancia que hay entre E y 1 es un eslabón. La distancia que hay entre 1 y 2 es un eslabón. Es decir, es la secuencia que hay para cada producto. Primero, identificamos los eslabones. Como E1 es igual a 1E, es decir, tienen la misma distancia recorrida, se le agrega un color para identificarlo, para tenerlo claro. Por ejemplo,
el eslabón E1 va a ser el mismo eslabón para el producto C y para el producto D. Una vez que se tiene identificados los eslabones, se procede a calcularlos en base al volumen de su producción. Es decir, la cantidad de veces que va a tener que pasar por este eslabón en el momento de que se produce el eslabón 1, el eslabón E2, el eslabón 1,3. Por eso se toma en cuenta el volumen de producción. Es decir, primero en el eslabón 1 se van a tomar en cuenta las 100 cantidades del producto A, las 150 del producto C y las 80 del producto D, puesto que E1, este eslabón está presente aquí, aquí y aquí, en estos tres productos. Luego, en el eslabón 1,2 solamente está presente en producto D y producto A. 1,2, 1,2 y 1,2. Y así sucesivamente. Para efectos didácticos es mejor mantenerlo con un color en específico. Una vez que se tienen identificados los valores, se procede a realizar el diagrama reticular. En el diagrama de reticular uno va a ver el número de eslabones que hay de un punto a otro punto. Por ejemplo, de S a 4, el eslabón S4 tiene solamente un eslabón, por lo tanto va a ir 1. Para el eslabón S3 vamos a eliminar esto para que sea más fácil. Para S3 tenemos que hay 3 eslabones. Para 3 a 4 hay 3 eslabones. Cabe destacar que un eslabón se puede repetir. Por ejemplo, en este hay 2 veces se cuenta el producto C, pero ¿por qué? Porque aquí hay 2 veces el producto pasa por el proceso 3. 3,4 y 3,4. Está repetido, pero son 3 eslabones. De 3 a 4 hay 3 eslabones. Para 4 a 2, si no me equivoco, solamente son 2 eslabones. Para de 3 a 2, el eslabón 3,2, hay 3. De 3 a 1, el eslabón 3,1, el eslabón 3,1 tiene solamente 1. El eslabón de 1 a 2 tiene 2. El eslabón de 2 a E solamente tiene 1. Y por último el eslabón de 1 a E. El eslabón de 1 a E tiene 3 eslabones. Luego finalizado esto, tenemos que contar el número de eslabones que llegan hasta este punto. Es decir, los números, las flechas que van que apuntan hacia el punto S, el subproceso S. 3 más 1, 4. Los que van a 4 son 3 más 2, 5. Y esta también va, 6. Para el eslabón 2 son 2, 3, 5, 6, 7, 8. Para este caso solamente son 3, 6, 7. Esta también apunta, son 10. Para el punto 1 es 1, 4, 6, 6.
Y para este punto 3 y una 4. Luego tenemos que identificar desde el mayor hasta el menor número de interacciones, tomando en cuenta que E y S son punto inicial y punto final. Todos comienzan con E y terminan en S. Inicio, fin. Es decir, el producto ya está terminado en ese punto. El número más alto de interacciones aquí es el 10. Entonces, el 3 va a ir primero. Luego, el menor número es el 8. Entonces, el 2. Luego hay un empate que es con el 1 y el 4, que tienen 6 interacciones. A partir de esto, nosotros tenemos que crear de alguna forma algo que haga disminuir el tiempo de transición entre eslabones. Por ejemplo, aquí hay un modelo. El punto E tiene 4 interacciones. Tiene 4 interacciones el punto E. Asimismo 3 tiene 10. El 1 tiene 6, el 2 tiene 8. El 5 tiene 4 y el 4 tiene 6. Ahora hay un problema aquí, que hay una distancia gigante entre este punto y este punto. Y este punto y este punto. Si nosotros reacomodamos todo esto y lo ponemos de esta forma, existe ya menos distancia, muy corto. Parece que todo estuviera bien, pero aquí hay un problema. Este tiene una interacción con este, pero ya este ya no está aquí. Por lo tanto, este se tendría que mover y tendremos que diseñar cómo hacerlo. Aquí la solución más factible sería bajar este campo aquí. Una vez que esté aquí, este 2 de interacción puede cambiar de esta forma, como vemos aquí. Cambia así, y ese 1 de interacción que estaba aquí pasa acá, porque el 4.6 cambió totalmente. Esto no tiene interacción, no tiene interacción. Y como no tiene interacción, no importan estos puntos, pero aquí hemos optimizado el número de interacciones y se ha minimizado el traslado de una operación a otra. Como tiene 0, lo podemos borrar, borrar y borrar. Gracias a todo el análisis de esto, nosotros podemos pasar de algo no optimizado a algo totalmente eficiente. Esto también se puede dar por el volumen en el diagrama reticular y va a salir lo mismo. Esto sería el método de eslabones. Gracias.